El trauma de ser el segundo. El trauma de ser el segundo. ¿Por qué le puse este tema? Está relacionado a la serie que estoy predicando, Mi identidad en Cristo, o nuestra identidad en Cristo. Y vamos a leer juntos en Génesis capítulo 32, en el verso 24 al 28, los versículos base para hablarles de este tema, el trauma de ser el segundo. Dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras él aún luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La definición de la palabra trauma es una herida emocional o psicológica profunda que ocurre cuando una persona vive una experiencia muy intensa o abrumadora que su mente no puede procesar fácilmente. En la psicología se habla del trastorno de estrés postraumático, cuando ese impacto emocional se mantiene en el tiempo. Todos nosotros, lamentablemente, estamos llenos de traumas emocionales, diferentes niveles de lo que hemos vivido de traumas desde que somos pequeños, pero un trauma es un impacto emocional muy fuerte que le cuesta mucho trabajo al cerebro y al cuerpo mismo procesarlo rápidamente y queda como un registro en la mente de nosotros. Algo que me recuerdo recientemente de escuchar la palabra trauma es cuando me hicieron el implante de córnea, el cirujano, mi doctor que me hizo el implante de córnea. En una de las cirugías, antes de que me hicieran la última cirugía, la córnea, como es un implante que viene de otro cuerpo que no es el mío, fue satisfactoria la cirugía, la operación, pero tiene que haber un proceso de aceptación, que mi cuerpo tenía que aceptar algo que no era de su cuerpo, o sea, no era parte mía. Y yo hasta el día de hoy tengo que ponerme en mi ojo unas gotas que son asteroides. Y en aquella ocasión que el doctor me mencionó la palabra trauma, me explicó, porque yo le hice la pregunta: ¿por qué tengo que ponerme asteroides en el ojo? Y me dijo: lo que sucede es que tú tuviste un trauma tan grande, y en el lenguaje del médico, trauma se refería a que la cortada que tuve en mi córnea fue tan fuerte, no fue una pinchada, sino fue un corte de algunos milímetros, o sea, fue grande para el ojo, que se cortó toda mi córnea, toda la parte de enfrente se abrió así. Entonces él me dijo: el trauma de tu herida fue tan fuerte que tu mismo cuerpo, tu mismo cerebro combate desde aquel día que te pasó el trauma. Tu cuerpo está luchando por lo que le pasó, y nosotros, dice, estamos trabajando, estamos poniendo una nueva córnea, pero la lucha será constante, me dijo, porque le pregunté: ¿hasta cuándo debo de dejar de ponerme estas gotas? Y me dijo: básicamente toda tu vida las vas a tener que usar, porque no sabemos en qué momento tu cuerpo puede volver a pensar que está luchando con la herida como que fuera
hoy que pasó la herida. Y me dio una cátedra de lo que es un trauma. O sea, los traumas que vive uno en la vida quedan registrados, son impactos emocionales muy fuertes y no cada persona tenemos las mismas formas de gestionar o trabajar con nuestros traumas. Eso es lo que significa un trauma. Ahora a lo que quiero llegar con el tema de la identidad. Cuando hablamos de cambio de nombre y de la necesidad de encontrar tu identidad en Dios, en Cristo, Jacob es un excelente ejemplo. Jacob es un excelente ejemplo para hablar de el cambio de nombre. Y bueno, me acordé de algo chistoso, ¿no? A mí me gustan las películas de Cantinflas. Algunos sí saben todos, a lo mejor los jóvenes no lo conocen o tal vez sí, pero bueno, en nuestro México y en todo Latinoamérica, Cantinflas es muy popular. Hay una película donde él sale como padre, un padrecito, y le traen a un niño para que sea bautizado, y cuando se bautiza al niño, al mismo momento se le pone el nombre, ¿no? En la iglesia católica. Entonces, traen al niño porque le van a poner el nombre, y él, como es un padre joven, no lo quieren escoger a él para que sea el que bautice al niño, sino quieren hay un padre más viejito. Y entonces le dicen, es que traemos al niño para que bautizarlo, para que le pongan el nombre. Y dice él, yo lo puedo hacer. Dice, no, es que preferimos que sea el otro padre. Y él dice, yo también puedo hacerlo, también soy padre. Entonces, no les queda de otra a ellos más que aceptar que él sea el que oficie el bautismo. Y cuando él dice, bueno, pero ¿cuál es el nombre que le quieren poner al niño? Y dice, pues como su papá. ¿Y cómo se llama usted? Nepomuceno, dice. Dice, ¿Nepo qué? ¿Nepo qué? Nepomuceno. Y dice, ¿saben qué? Que se lo ponga el otro padre. Yo no voy a cargar con eso toda mi vida. De haberle puesto un nombre tan feo a este niño. Espero que nadie aquí se llame Nepomuceno. Pero el nombre, o sea, el Señor nos cambia el nombre, porque el nombre tiene tu identidad. Y Israel, Dios le cambió el nombre a Israel, a Jacob, perdón, de Jacob a Israel. Así que Jacob fue uno de los patriarcas más importantes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Es el padre de las 12 tribus. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Su vida aparece principalmente en Génesis. Y hablando un poco del contexto de la vida de Jacob, es importante para conocer a Jacob desde su vida de niño, es saber que él fue un gemelo. Su mamá, cuando concibió, la historia dice que era estéril y que su esposo, en este caso Isaac, el primer hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ya mayor, ya grande, ahora a su mujer, dice la palabra de Dios que él oró por ella, y cuando oró por ella, Dios hizo el milagro de concebirle, que ella quedara encinta, pero tuvo gemelos. Yo estaba yendo a estudiar si es que hay una diferencia entre los gemelos que son idénticos y los que son mellizos, o los que vienen en el vientre en dos bolsas, cada uno individual, o los dos en una misma bolsa, que en este caso son idénticos. Y traté de buscar ese dato, y lo que más pude encontrar es que Jacob con Esaú, su hermano, eran idénticos, pero en rasgos. Los rasgos, pero había diferencias en ellos. A pesar que eran gemelos,
la Biblia nos deja saber que uno nació velludo, Esaú, o sea, con mucho pelo. Y sí es cierto que los niños a veces nacen bien velludos. Yo no sé cuál de mis dos hijos nació así, que tenía pelos hasta en la espalda. Me acuerdo que cuando salió así dije, uy, está muy peludo, está muy velludo, ¿por qué tiene tanto pelo? Pero así nacen a veces los niños con mucho vello. Y Esaú nació con mucho pelo y su hermano nació sin pelo. O sea, era la diferencia que había cuando nacieron. Entonces Jacob nació con un hermano. Esaú se llamó su hermano. Ahora, el primer punto que yo quiero abordar y por qué le titulé el trauma de ser el segundo. Ahora, una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí somos segundos en la línea de los hijos? O sea, yo soy segundo, tengo un hermano mayor y yo soy el segundo. Entonces, cuando digo el segundo me refiero a eso, al segundo hijo. Porque Esaú y Jacob nacen siendo gemelos, pero hay una particularidad en el nacimiento o en el alumbramiento. Cuando el que salió primero fue Esaú. Y de acuerdo a la costumbre hebrea, cuando sale Esaú le pusieron una marquita, como un listoncito para identificar que él tenía que ser el primogénito, porque siempre el primer hijo de la familia es el primogénito. Entonces, como salieron dos y eran dos hombres, dos varones, el que obtuvo la primogenitura por salir primero fue Esaú. Y ese es un dato que está ahí en la palabra de Dios. Y Jacob nace después de Esaú, pero nace con la particularidad de estarle agarrando la patita a su hermano. Le agarró la patita, el pie, perdón, ¿verdad? Le agarró el pie a su hermano y sale detrás, pero en segundo. El primero es Esaú y Jacob viene y automáticamente Jacob es el segundo, ya no es el primogénito, ya no tiene esa posición, ya no tiene ese privilegio que es lo que el Señor instauró como el primogénito. O sea, el primogénito, miren, las bendiciones o el privilegio de ser el primero es que el primogénito recibe doble de la herencia. O sea, el primogénito, por ser el primero, de acuerdo a las costumbres hebreas, de todos los hermanos, él recibiría lo doble por ser el primero. Otro de sus privilegios es, por ser el primero, también recibiría el liderazgo de todos sus hermanos. Por ser el primero, él tenía ese privilegio. Y también sería el mayor en autoridad y en responsabilidad espiritual y social, y tendría la bendición principal que su papá puede dar a sus hijos. Dios estableció que el primogénito recibiría una bendición especial. Eso es lo que está escrito, ¿verdad? De acuerdo a la primogenitura. Pero yo quiero explicar un poquito algo que sucede con el crecimiento en cuanto a la vida de Saúl y Jacob. Que dice la Biblia lo siguiente, Génesis 25, 28. Vamos a ver ese verso. Génesis 25, 28. Dice: y amó Isaac a Esaú. Isaac era el papá de los dos, ¿verdad? De Esaú y de Jacob. Pero este verso dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Esto quiere decir que Esaú era cazador y su papá lo amó porque él comía de su casa. Y hay un punto y coma que dice: mas Rebeca amaba a Jacob. Esto es interesante porque lo que encontré aquí es
el peligro de amar más a un hijo que al otro. Es un peligro el favoritismo, ¿no? El consentido. Esaú fue el consentido de papá. Y es interesante cómo había un consentido de papá y había un consentido de mamá. Rebeca amó a Jacob y Isaac, a Esaú. Yo me recuerdo cuando, entrando un poquito, vamos a tocar algunas fibras, algo susceptible aquí, entre todos nosotros. Algunos van a decir, sí, yo siempre he sido el consentido. Pero otros van a decir, a mí no me trataron como consentido. Y vamos a tratar de ver cómo piensa Dios. ¿Verdad que eso es importante, llegar a la conclusión? ¿Cómo piensa Dios acerca de este tema? Porque este es un tema que sucede en todas las casas, las familias. Cuando yo conocí a mi abuelita por el lado de mi mamá, yo la conocí a mi abuelita cuando yo tenía como 9 años o 10 años. Y yo en mi familia fuimos 5 hermanos en total. Y llegamos todos a conocer a mis abuelitas. Conocí a la abuelita por el lado de mi mamá y conocí a la abuelita por el lado de mi papá. A mis abuelitos yo nunca los conocí porque ya habían fallecido cuando pudimos ir a donde ellos vivían. Y mi abuelita por el lado de mi mamá, me di cuenta que en la familia de mi mamá existía esa cultura del favoritismo, del consentido, de que este es véngase para acá, vengoche para acá, mi consentido, y delante de todos, y los otros chiquillos están así. Como que, ¿cómo no se van a dar cuenta que uno está siendo consentido por el papá o por la mamá o por el abuelito o por la abuelita y los otros están siendo excluidos? Eso crea un trauma emocional. Es un trauma que le pasó a Jacob. Pero quiero contar lo que pasó conmigo cuando yo conocí a mi abuelita. Como de todos mis hermanos, yo fui el primero que, como mis abuelitos son de tierra caliente, así se conoce Tecomán, ¿no? Tierra caliente. Entonces la gente no usa zapatos cerrados. Todas las personas usan guaraches. Y yo iba de Tijuana y todos mis hermanos llegamos con tenis. Y cuando llegamos allá, yo fui el primero que aceptó los guaraches. Y yo me puse los guaraches y eso hizo que mi abuelita me prefiriera más que a mis hermanos. Otra cosa que yo hice fue que yo me iba a las huertas. Mi abuelita tenía unas huertas de limón y yo me iba con mis primos más grandes, con mis guaraches, y me gustaba el campo y si me enseñaban a agarrar un machete y cortarle las ramas y regar, a mí me gustó el campo. Y me llama la atención que el amor que tuvo Isaac hacia Esaú, dice que porque su hijo era cazador. Eso me da a entender que tuvo una compatibilidad con la personalidad de su papá. Eso lo hizo que lo prefiriera a él. Y eso es interesante, ese tema, porque mi abuelita me prefirió a mí de entre mis hermanos. Y me acuerdo que ella, yo lo tengo en mi mente, me recuerdo que ella llegó a decirme: me dijo, tú eres mi preferido de todos tus hermanos. Y ella usaba ese lenguaje para referirse. Ahora, yo era el que se le hinchaba el pecho, ¿no? Con mis guarachillos, todo, pero yo era el contento. Porque a mí me daba dinero mi abuelita y a mis hermanos no les daba. Porque yo iba al campo. No, es que usted es bien trabajador. Y pum, me daba dinero. Y me prefirió tanto que fue... Que cuando nosotros duramos un tiempo en donde vivían mis abuelos, y cuando íbamos a regresar a la ciudad de origen, que era en Tijuana, donde me crié, mi abuelita le dijo a mi mamá: déjame a Sergio conmigo y llévatelos a todos los demás. Este niño que se quede conmigo, yo lo voy a criar. Y aquí, y yo siempre le digo a Emma: mira nomás lo que hubiera pasado si me hubiera quedado. Le digo, lo que te hubieras perdido.
Y saben, ella me contesta, dice, no, lo que tú te hubieras perdido. No, sí, sí es cierto, lo que yo me hubiera perdido. Pero mi abuelita le dice a mi mamá que se quede aquí, Sergio. Y mi mamá hasta, yo me acuerdo que mi mamá fue como, pues está bien, como que lo procesó un poquito más ligero. Cuando mi papá se enteró, le dijo, no, te traes a todos mis hijos. Y entonces analicé que por el lado de mi mamá, la familia tenía esa costumbre de tener cierto favoritismo con algunos y a otros no. Por el lado de mi papá, en mi casa yo no vi eso. Nunca mi papá dijo, este es mi favorito de este, o a este amo más que a este. Y creo que eso nos mantuvo sanos en ese aspecto, todos mis hermanos, porque eso no sucedió gracias a que mi papá, él nunca participó de eso. Ahora, me doy cuenta que esto sí puede, obviamente, afectar el crecimiento en la identidad de una persona, porque Jacob tuvo el trauma de ser el segundo, porque vemos que Jacob siempre quiso ser como su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob siempre quiso ser como su hermano? Porque él quería que lo amaran sus papás. Él quería que su papá lo amara como amaba a Esaú. Y eso hace que en una ocasión dice la palabra que Jacob ve a su hermano y su hermano, lo que hacía Jacob era que él cocinaba, había aprendido con su mamá a cocinar. Y viene un día Esaú hambriento y le dice, dame de lo que estás cocinando. Y entonces Jacob le dice, véndeme tu primogenitura y te doy. Y Esaú le dijo, a mí de qué me sirve la primogenitura, dame de comer. Y sucedió ese intercambio. ¿Por qué Jacob le pedía la primogenitura? Porque Jacob quería su posición que tenía su hermano. Jacob se sentía excluido, no se sentía amado porque no tenía lo que tenía su hermano en cuanto al privilegio de la posición de la primogenitura. Y vemos la historia, cómo crecen y llega un día donde su papá está ya ciego, Isaac, y ya en sus últimos días, y dice la palabra que llama a su hijo Esaú y le dice, hijo, tráeme algo que comer, que me ve a cazar y que me hagan una comida y te voy a bendecir después de que coma. Y la Biblia dice, la historia dice que Esaú, que a la puerta estaba Raquel, que era la esposa, oyendo la conversación entre su papá y su hijo, y ella se adelanta y le dice a Jacob, porque ella, prefiriendo a Jacob, ayudándolo para que le diera ve y tráete un animal, yo te lo cocino. Y ahí Jacob se puso unas ropas para que pareciera que era su hermano. Y se metió Jacob con la comida y con ropas de su hermano, y su papá, como no podía ver, dijo, acércate para poder olerte. Y cuando lo olió, dijo, el olor es de tu hermano. Le tocó y hasta su mamá le puso unas pieles para que estuviera peludo, porque su hermano estaba peludo, porque si su papá lo tocaba, pudiera tocarlo y decir, sí es Esaú. Pero lo único que dijo, la voz no es de mi hijo, pero todo lo demás, el olor y las vestiduras, el olor y la piel es de Esaú. Y lo bendijo, pero en ese momento Jacob usurpó la identidad de su hermano. Él recibió una bendición, pero no como Jacob, sino como Esaú. Y vemos a Jacob viviendo siempre el trauma de ser el segundo. Y eso es algo que yo lo miraba en el tema de la identidad. Qué importante es que nosotros tengamos una identidad definida, clara. Y bueno, volviendo al tema del favoritismo, yo creo que no es correcto, no ayuda a eso,
porque siempre va a haber una diferencia entre los hijos. Hay yo tuve 2 hijos y mis hijos son diferentes, pero creo que el trabajo de papá y mamá es amarlos igual. A pesar que uno puede ser más inteligente que el otro, o otro más capaz que el otro, y el otro tener más parecido en esto con su mamá o su papá, el trabajo de nosotros como padres es nunca cometer el error de hacerles sentir a ellos que amamos más a uno que al otro. Y eso es lo que ese verso que les leí dice. Dice que Isaac amó a Esaú. Y claro que los hijos son diferentes, pero nosotros tenemos que validar mucho la palabra te amo, hijo, te amo, hija. Y los amo a todos, los amo. Y claro, a veces el papá o la mamá estará más tiempo con uno que con otro por cuestiones de la vida, por cuestiones de las capacidades y las habilidades que cada hijo tiene. Pero será muy importante que el papá y la mamá siempre acentúen, los amo a todos por igual. Aunque unos me han dado más felicidad y otros me han dado más tristeza, mi corazón los amo a todos por igual. Porque eso hará que la identidad de todos, el corazón de los hijos, no sufra un trauma que lo haga perder esa identidad. Ese es el amor del Señor. Si se da cuenta, el Señor nos ama a todos de la misma forma. Y el Señor tiene hijos que hacen mejores cosas y se portan mejor, y otros hijos que no se portan tan bien. Y el Señor dice, en cuanto a mi amor, yo los amo igual a todos. ¿Cuántos le dan gracias? Le dan un aplauso al Señor, que tienes un Dios que te ama incondicionalmente. Nos ama igual. A pesar que somos distintos, pero nos ama igual. Hay algo que se conoce se define como el complejo de inferioridad. Ahora también el nombre de Jacob, ¿saben qué significa el nombre de Jacob? Significa suplantador. Cuando Jacob nació fue el gemelo de su hermano Esaú, y su papá le puso Jacob porque nació agarrado del pie de su hermano. Y lo marcó desde niño con ese nombre, como el papá que le quería poner Nepomuceno. O sea, lo marcó, le puso un nombre sin pensar en lo que significaba. Y ese error lo podemos cometer los padres, ponerle un nombre sin saber lo que significa, simplemente porque te gusta, pero a veces ni sabes qué significa. Así fue el nombre de Jacob. Fue más pensado el nombre de Esaú para su papá, pero ya el de Jacob, como fue el segundo, pongámosle Jacob, porque nació agarrando el piececito de su hermano. Esa fue la razón por la que le puso Jacob. Y aquí sucede lo que vivía Jacob en su vida, fue un complejo de inferioridad. ¿Qué es lo que esto describe? ¿Cómo se describe en una persona un complejo de inferioridad? Una persona que tiene un complejo de inferioridad se siente menor, menos capaz o menos valiosa que los demás. Se compara constantemente de una forma negativa y evita retos por miedo a fallar o a no dar la talla. Ese es uno de los problemas de los complejos de inferioridad. Si yo crezco con un complejo de inferioridad, siempre me siento menos que los demás. Siempre me siento menor a los demás. Siempre me siento inferior en capacidad. No siento que lo voy a poder lograr. No siento que voy a tener éxito. Y me comparo con los demás. Y el complejo de inferioridad te hace compararte con los demás y tú ser el negativo, tú ser el perdedor. Yo soy el malo, yo soy el que nunca puedo, yo soy el burro, el testarudo. Ese es un complejo de inferioridad. Cuando eso pasa con una persona, tiene un trauma y es un complejo. Siempre cualquier reto de la vida, ni siquiera quiero emprender algo porque ¿para qué lo empiezo si no lo voy a poder lograr? ¿Para qué me aviento a hacer esto? ¿Para qué estudio esta carrera? ¿Para qué emprendo esto si siempre he sido un perdedor? Siempre todo me ha salido mal. Y eso viene desde la casa.
Porque posiblemente en la casa que crecimos tuvimos voces preeminentes como la de papá o mamá o un abuelito, una abuelita que nos marcó diciendo, ay, este niño qué burro, siempre puros cinco. Bueno, es que allá en México el 5 es la F de feo aquí. La F de que fallaste. Y el que se atreve, el que dice esas palabras a un niño, lo marca. Le hace un daño muy grande porque, ay, eres bien burro, ay, no te entran siempre tú no, siempre todo lo haces mal. Y eso desde niños, si tuvimos esa experiencia, nos marcó. Y crecemos, o simplemente hubo la omisión. La omisión es que no tuviste nada, nadie te dijo si eras bueno o malo. Creciste sin voces de afecto, sin voces de afirmación. No tuvimos aquel papá o mamá que nos dijo, mi hijo, usted puede, usted es inteligente, y que te dieron esas palabras que te fortalecieran tu identidad. Entonces hay complejos de inferioridad. Así fue como Jacob creció. El complejo de inferioridad en Jacob vino desde que nació por el nombre que le pusieron. Básicamente era el suplente, el segundo. Fue estigmatizado como alguien que es menor. Esta descripción de menor te marca como el más débil, el menos fuerte, te lleva a pensar que eres menos valioso, el menor. Pero ¿cuánto nosotros tenemos que darle la gloria a Dios por su palabra y por cómo? Porque este mundo, lastimosamente, hermanos, está más lleno de gente con traumas de inferioridad. Está más lleno este mundo con personas que se sienten menos, que se comparan negativamente con los demás, que no tienen motivaciones de salir adelante, no tienen metas. El mundo está más lleno de personas traumadas que de personas sanas. Es por eso que necesitamos a Cristo. Es el Señor el que nos va a sanar, nos va a restaurar. Es por eso que entonces en Cristo dice somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dele un aplauso al Señor porque en Cristo Jesús Él está creando un nuevo Sergio. En Cristo yo soy una creación nueva. Y Él todo el tiempo está trabajando con la identidad que Él me dio y que tengo yo en Cristo. Todo el tiempo está el Señor trabajando en eso. Por eso es maravilloso esto, que en el mundo en el que vivimos, un mundo sin Dios, es un mundo alejado de Dios. El menor, el menos inteligente, el menos capaz, el que tiene menos dinero, el que tiene menos educación, por lo consiguiente siempre tiene un menor valor. En este mundo vales por lo que tienes, vales por lo que sabes y vales por tu capacidad. Si eres un corredor rápido vas a destacar, ay, el niño, su hijo corre bien recio, dejó a todos atrás. Y el papá, mi hijo. Entonces ya quedaron estigmatizados todos los demás niños lentos que corren bien despacito. Ay, su hijo es el mejor para meter un montón de goles y todos los demás quedaron como los que no son capaces. Y este mundo se encarga de estigmatizar con eso de que eres menor, de que eres incapaz. Este es el inteligente. Ay, qué inteligente es este niño, qué inteligente esta niña. Y todos los demás quedan en otra posición. Y el punto aquí es que cuando eso sucede, el mundo relaciona eso al valor de la persona. Pero en Dios, miren qué interesante esta profecía que da el Señor de Jacob y Esaú en Génesis 25, 21 al 23. Vamos a leer lo que dice el Señor cuando todavía está en el vientre Esaú y Jacob. Dice la palabra de Dios en Génesis 25, el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella,
Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Miren la última frase de la palabra que da el Señor. El Señor dice, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. El mayor servirá al menor. Miren, mientras en el mundo dicen el menor servirá al mayor, en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios el menor será servido por el mayor. El mayor servirá al menor. Hay una contradicción en cuanto a cómo el mundo funciona. Y aquí es donde entra la esperanza para todos nosotros. La esperanza de que esta palabra, el mayor servirá al menor, era la palabra que Dios había dado acerca de la vida de Jacob. Así que nosotros puede ser menos fuerte, menos inteligente, menos capaz, pero en Cristo Jesús tenemos todos el mismo valor que el que es fuerte o el que es inteligente o el que es capaz. Podemos ser débiles, pero la palabra de Dios nos va enseñando en la vida cristiana que cuando eres débil, eres más fuerte. Que cuando eres pequeño, eres más grande. Y esa enseñanza nos va a sanar del trauma. ¿Cuántos quieren ser sanos del trauma? Yo quiero ser sanos de mis traumas. Esa es la sanidad a nuestros traumas. La sanidad es saber que la promesa está en que los pequeños, los menores, son a los que el Señor abraza, son a los que el Señor sana. Y cada uno de nosotros tendremos alguna área de nuestra vida en la que necesitamos ser esos menores que el Señor va a sanar, a restaurar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29. Gálatas 3, 28 al 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué interesante esto y qué poderoso esta descripción de este verso. Un judío y un griego en el tiempo que Pablo escribe este verso, los griegos eran como la nación más preeminente ahora en el mundo, podríamos decir Estados Unidos o una de las primeras naciones en el mundo. Por el solo hecho de ser de esa nación ya tenías una posición más alta. Pablo dice, en Cristo, tanto el que es de un pueblo pequeño como el que es de una gran nación es igual en Cristo. El que era esclavo o libre en el tiempo de Pablo, el que era esclavo tenía una condición más difícil económica, una condición social más difícil. El que era libre tenía una condición económica mejor. Pero Pablo dice, si tienes a Cristo, ahora que estás en Cristo, no importa que tu condición social o económica sea menor o tu educación, porque en este mundo, por necesidad, tiene que haber lo que son las clases sociales, los niveles académicos. Entonces hay quien tiene un título y tiene un nivel académico más alto que otro. Hay quien tiene más tierra y tiene una posición económica más alta que la otra, que el otro. Este verso, lo que quiere decir Pablo en la doctrina en Cristo Jesús, en nuestra identidad, es que no porque tengas una educación más alta que tu hermano, tú tienes más valor que él. En Cristo tenemos el mismo valor. No porque tenga yo
un trabajo mejor que el que tiene mi hermano, yo tengo una estima más alta. No, en Cristo Jesús tenemos el mismo valor, tanto el que tiene una posición más alta, porque esa es nuestra identidad. En Cristo Jesús tenemos el mismo valor, y eso es sanador, mis hermanos. Eso es sanador, porque vivimos más en el tiempo de hoy con las redes sociales. Vivimos sintiéndonos menos o mal de acuerdo a lo que ves en una red social. Si alguien está arriba de un barco y tú estás arriba de un burro y subiste, alguien, yo lo vi que está arriba de un barco, yo estoy arriba de un burro, ya me siento mal, porque alguien puede estar en un lugar o en otro lugar. Todo lo que vemos hoy hace sentir mal a las personas por lo que uno tiene y otro no tiene, por lo que uno alcanza y otro no alcanza. Nosotros tenemos que descansar en el valor que tenemos en Cristo Jesús. Por eso decíamos el domingo pasado, si tienes a Cristo estás completo, lo tienes todo en el Señor. Él tiene que ser tu satisfacción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un valor de nuestra identidad cristiana. Es por eso que un cristiano está gozoso el lunes, el martes también. Y no somos como el mundo nos pone que el gozo, que el viernes es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Y quién nos enseñó esa doctrina? El mundo. Que el viernes es el día de estar felices porque ya no vamos a trabajar al siguiente día. No, en Cristo todos los días estamos felices y bendecidos. Yo sé que es una alegría saber que no vas a trabajar al siguiente día, pero no debes aceptar lo que el mundo te enseña. Que vas a ser feliz hasta que consigas esto, vas a ser feliz hasta que llegues a esta meta. No, si ya tenemos a Cristo, ya somos felices por tenerlo a Él. Y una persona vive mucho mejor cuando está satisfecha por lo que tiene hoy y está completa con lo que tiene hoy. Puedes disfrutar tus frijolitos, igual si te comes después un steak, y no vas a estar con negatividad comiéndote los frijoles y todo amargado hasta que te comas el steak. No, mi hermano, en Cristo Jesús hemos llegado a vivir, a tener una identidad y a estar satisfechos sabiendo que en Él tenemos paz. Y nos sentimos amados por Él. Amén. Es esa identidad de que no hay, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Sois uno en Cristo, dice Pablo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La idea clave de este verso es que las diferencias humanas, aunque tienen que existir, ninguna de esas diferencias define el valor que nosotros tenemos como seres humanos. Las diferencias humanas tienen sentido, pero no definen nuestra identidad. Los estratos sociales sirven principalmente para describir y analizar cómo está organizada una sociedad en distintos niveles, según recursos, poder y oportunidades. En la psicología se le llama a esta parte de la estratificación social, el tener que hacer distinciones. Por eso está la palabra clasismo. Porque las clases sociales, que esta clase social es una necesidad que ha tenido que surgir en el mundo. Pero Pablo en sus tiempos se encuentra que esto desde hace muchos años ha dañado a las personas. Se trauman porque no tienen esto y otros tal vez nunca lo van a conseguir. Viven insatisfechos, están traumados por no haber tenido un privilegio, no tener esta capacidad. Y viene Pablo y dice, ¿saben qué? Si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tú ya eres bendecido, eres un hijo de Dios. Hermanos, por eso nuestra identidad en Cristo nos salva, nos sana. Cuando tú abrazas a Cristo y dices, oh, como cristiano soy un hijo de Dios, soy el hijo de un gran rey. Aleluya. Oh, gracias, Señor, porque ya tengo esa identidad en ti. Ahora termino
con algo que dijo el Señor en el Evangelio de Lucas. Voy a ir terminando. Lucas capítulo 9, en el verso 46 al 48, vuelve a reiterar el Señor que es bueno ser menor. O sea que tiene una bendición en el reino ser menor. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos, los apóstoles, sus discípulos, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Como que todos buscaban ser líderes, todos buscaban tener el primer lugar. Y Jesús los escucha, dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Wow. Dice el Señor, el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. En el mundo es al revés. El que más tiene es el más grande. Y en el reino de Dios dice, no, es al revés. Conmigo es diferente. El más pequeño, dice Jesús, es el más grande. Mientras sigamos mirando a los que tienen más que nosotros y los miremos con negatividad, envidia o crítica, significa que tenemos el mal de ser segundos, el trauma de Jacob. Pero cuando vemos a los que son mayores que nosotros, en logros, en capacidad, y no nos sentimos menos por no tener lo que ellos tienen, significa que estamos sanos del alma y sabemos que nuestro valor no se basa en querer ser mayor o más grande. Nuestro valor radica en tener a Cristo Jesús. Cuando vemos lo que no tenemos y nos da coraje y criticamos al que tiene, tienes que descubrir que tienes un trauma. Necesitas que el Señor te sane, necesitas crecer. Si eres cristiano, necesitas crecer en tu identidad en Cristo. Si te sientes menos porque otro tiene una capacidad mayor a la tuya, necesitas crecer. Porque es distinto cuando vemos a alguien que tiene algo más y uno hasta lo celebra y dice, qué bueno, yo no soy así, no soy tan hábil, pero qué bueno que él o ella es más hábil. Eso es sano. Eso es sano, ¿verdad? Vemos a los hijos, vuelvo al ejemplo de los hijos. Este hijo es más capaz que este, está bien. Qué bueno que tú eres más capaz, tu hermano también tiene otras habilidades. Al final no somos iguales. Hasta no sé por qué voy a decir esto, pero me lo pone el Espíritu Santo. Si tú como padre te das cuenta que en algún momento has crecido haciendo esa excepción, nunca es tarde, aunque tu hijo esté mayor, para que tú le digas, hijo o hija, perdóname si en algún momento yo te hice sentir que no te amaba tanto a ti en lugar de tu hermano o de tu hermana. Es bueno que como padre le digamos a nuestros hijos, perdóname si te hice sentir así porque yo te amo, ¿verdad? Yo te amo. Y vas a ver cómo vamos a sanar el corazón de hijos. Que les digamos, hijo, tal vez te hice sentir que quería más a tu hermano que a pero yo los amo a todos. Eso es sanador. Hacer algo así. Así que no te sientas menos por ser menor. Jesús hace grande a los menores. Quiero terminar le pedí a Alex que me prestara su mandil. Porque no me lo sé ni poner. Me tienes que dar clases.
Está medio raro tu mandil, Alex. No, está suave, pero creo que se pone así primero, ¿ah? A ver, ayúdame, Dante. Es una. Y las manos van aquí o van acá. Ahí está. Soy hombre de valor. Los hombres de valor usamos un mandil. Amén, hombres de valor. Fíjense que me pongo esto para decirle lo siguiente. Hay personas que cuando sufrimos de traumas de identidad, alguien puede pensar que yo por ponerme un mandil dejaría de ser pastor porque me pongo un mandil. Hay quien puede pensar así. ¿Cómo se rebajó a ponerse un mandil, no? Pero tenemos que crecer en eso. Lo que hacemos no nos define quiénes somos. Lo que tú haces no define que tú eres definido por lo que Dios, el nombre que Dios te dio. Yo soy hijo de Dios, eso me define, no lo que haga. Por eso puede haber alguien haciendo una labor que para algunos dicen, esta labor es digna de, no sé, de clasificarla como alta. Pero ¿qué labor es alta y qué labor es baja? El que clava unos tornillos es menos que el que firma un papel. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado eso, que alguien es menor por lo que hace y otro es mayor por lo que hace. Pero en Cristo nosotros nuestra identidad no está en lo que hacemos, ni tampoco en lo que tenemos. Si alguien maneja un mejor vehículo que otro, eso no te da la identidad. La identidad la tenemos por tener a Cristo. Es por eso que cuando tú te pones cuando tú estás lavando los trastes en tu casa, eres un hombre de valor lavando trastes. Tú no pierdes el ser. Yo no pierdo el ser cabeza de mi casa porque me ponga un mandil. No, pastor, no se ponga el mandil porque lo van a poner, su esposa lo va a traer. No, eso es un trauma. Esos son traumas machistas. El hombre no se mete a la cocina porque el hombre se le cae la hombría. Él tiene que estar sentado, que lo atiendan. ¿Quién nos enseñó eso? No, Cristo, porque Él dice que el que sirve es mayor que el que es servido. No nos lo enseñó nuestro maestro. Nuestro maestro nos ha enseñado a servir. Quiere decir que yo puedo predicar, pero también me puedo poner a barrer y no dejo de ser lo que soy. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que debemos hacer y a veces no las estamos haciendo porque pensamos que perdemos nuestra posición social o nuestra posición, lo que sea. Tú nunca vas a perder si sabes quién eres. Nunca vas a perder, porque lo importante no es cómo las demás personas te definen, es cómo tú te defines a ti mismo. No es cuánto valor te dan las personas de alrededor, cuánto valor tú te das a ti mismo. Yo no pierdo el valor porque sé cuál es el valor que tengo en Cristo, y no pierdo mi identidad porque sé lo que soy en Cristo. El Señor necesita hacer crecer a sus hijos, porque cuando tú sabes quién eres, aunque el mundo diga lo que diga, tú sabes en quién estás parado, que en Cristo Jesús. El mundo puede decir algo distinto y sabes en quién estás parado. El mundo puede hablar que la economía se va a caer, que va a venir otro virus. El mundo puede decir un montón de cosas, pero si tú estás parado en Cristo, tienes que vivir constantemente nutriendo tu identidad. ¿Quién eres tú en este mundo? Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Saben, termino leyéndoles algo que está interesante de la vida de Jacob. Bueno, se los relato.
Jacob, cuando le cambia el nombre el Señor, tuvo una lucha con un ángel. Es interesante la historia porque les relato la historia. Jacob, en su problema de trauma de vida, sale de su casa sin nada. Un día tiene un encuentro con Dios y le dice a Dios: no tengo nada, Señor, si tú me bendijeras. Y se va a trabajar a la casa de su tío y trabaja 7 años con su tío, y su tío no le paga nada y nunca tiene nada en 7 años. Y él se quiere casar con una de las hijas de su tío y le entrega a la otra. Y entonces parece que Jacob nunca tiene lo que él quiere. Siempre está, y por el trauma que tiene, el daño que tiene desde pequeño, desde niño, no obtiene lo que quiere. Y al final le dan trabaja otros 7 años. Y ya entonces le empieza a pagar su tío. Y los últimos 7 años, trabajó 21 años en la casa de su tío. Y al final, los últimos 7 años, Dios de una forma extraordinaria lo prospera en un corto tiempo y lo bendice. Y Jacob tiene muchos animales, empieza a tener hijos, tiene ya sus esposas y las concubinas. Y ahí vienen los 12 hijos de Israel. Y Dios lo ha bendecido tanto. Pero hay algo interesante de la historia. Jacob tiene esposas, tiene hijos, tiene ahora dinero, tiene animales, y sigue sintiéndose que no tiene, porque es un problema interno del corazón. Si uno no es sanado, aunque tengas lo que tengas, cuando tienes y cuando no tienes, nunca, cuando el corazón está dañado, nunca estás pleno. Nada te hace feliz, ni nada te hace sentir satisfecho. Y Jacob es el ejemplo. Cuando viene a encontrarse con su hermano después de 21 años, su hermano había dicho que cuando muriera su papá, su hermano lo iba a matar por lo que había hecho. Y sucede algo interesante, que una noche antes de que Jacob se encuentre con su hermano Esaú, Jacob tiene un encuentro con Dios. Seguramente estaba orando y tuvo un encuentro, y dice que un ángel se le apareció y luchó con el ángel, y la disputa fue pidiéndole: Jacob, bendíceme, bendíceme. Y eso me marcó, porque eso quiere decir que Jacob nunca se sintió bendecido. Tenía o no tenía, no se sentía bendecido, siempre se sentía que no estaba bendecido. Y le dice al ángel: bendíceme. Y entonces el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Él dice: me llamo Jacob. Dice: pues ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel comúnmente significa príncipe, pero hay otro significado que cobra un poco más de sentido en la historia, porque el nombre de Israel significa aquel que lucha con Dios constantemente. Eso significa Israel, el que lucha con Dios constantemente. Pero no tiene una connotación negativa, no es una lucha negativa, sino es una lucha espiritual. Esto quiere decir que luchar con Dios es cuando tú estás en tus tiempos de oración o de vida, cuando uno lucha por algo que tú estás sufriendo y dices: yo quisiera que esto suceda, Señor, quisiera tener esto. Y tú tienes a Dios, el Espíritu Santo te habla algo distinto y te dice: espera, sé paciente. Y tú quieres ir y conseguirlo. Esa es una lucha constante que tenemos los hijos de Dios. Nuestra carne siempre quiere algo y nuestro espíritu quiere otra cosa. Y luchamos. Pero ¿sabes cuál es lo mejor? Cuando en la lucha interna que tiene todo hombre de Dios y mujer de Dios, en esa lucha interna siempre gana Dios. Cuando Dios gana, es cuando gana la identidad que tú tienes en Él. Cuando tú logras conformarte o estar satisfecho con lo que Él tiene para ti y no con lo que tú quieres. No sé si me explico, pero nosotros siempre queremos algo y Dios tiene otra cosa para nosotros.
Y solo cuando tú oras, cuando tú eres espiritual, porque eso significa Israel, es alguien espiritual. Esaú significa carnal. Esaú siempre quiso lo que él quiso y siempre luchó por conseguir lo que él quería en su humanidad. Pero el que es espiritual termina por llorar. Uno llora, uno puede caer de rodillas ante Dios y al final decir: Señor, que tú ganes y yo pierda. Señor, he aprendido que mejor es que tú ganes y yo pierda, porque cuando somos débiles es cuando eres más fuerte. Cuando pierde tu carne y gana tu espíritu es cuando más ganaste, porque ganó Dios en tu vida. Fue el Señor el que triunfó sobre ti. Aleluya. Me gustaría pedirle si se pone de pie y ministrar algo para terminar este mensaje. Creo yo que las palabras del Señor habla de un corazón que tiene que mantenerse luchando todo el tiempo por ser humilde. El menor es el mayor, dice Jesús. El que siempre es, mantiene un corazón humillado. ¿Qué les parece si yo quiero invitarlos a que vengamos al altar? Por favor, mis hermanos, salgan de su lugar. Vamos a llenar este altar. Todos nosotros sabemos que en Cristo tenemos una identidad, tenemos un nombre, tenemos un propósito, tenemos algo que Él ya definió que quiere. Y es nuestra lucha siempre lo que nosotros queremos versus lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar en este día sabiendo que somos completos en Cristo, completos en Él. Y saben, cuando escribía, quiero terminar con este comentario que me lo dio el Espíritu Santo. Cuando escribía esta frase que es mejor ser menor, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Espíritu Santo me dijo: oye, no quiero decirles que ser menor es ser conformista. Me dijo: no vayan a malinterpretar esto. No, yo no quiero decirles que se conformen. Ustedes pueden tener mejores cosas, pueden seguir creciendo, pero bajo la identidad de que no es eso lo que me hará feliz. No es esto que voy a conseguir. Yo ya soy feliz porque tengo a Cristo. No es conformidad, porque conformidad no es que te conformes y te quedes ahí, con poquito, sin tener, débil, incapaz de ser siempre. No. Hay que crecer, pero hay que crecer en una identidad de que ya lo tenemos todos y tenemos al Señor. Ya lo tenemos todo. Ya el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendición, como dice el apóstol Pablo. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales con toda clase de bendición. Vamos a orar hoy para seguir luchando, porque cuando te sientas menos, cuando te sientas que no eres bendecido, lucha en tu identidad. Ora a Dios como Jacob, sabiendo que en el Señor sí somos bendecidos. En el Señor tenemos sanidad y fuerza. En Cristo Jesús, yo soy su hijo, yo soy su hija. En Cristo Jesús soy el hijo de un rey. En Cristo Jesús Él me ha hecho promesas y me ha adoptado como su hijo y me ha hecho heredero. Somos herederos en Cristo de todas las bendiciones que tiene el Señor. Yo quiero que ahí donde estás levante tus manos y le digas: Señor, tú sígueme sanando de esos traumas, sígueme sanando de esas afectaciones que lucho, Señor, como todos nosotros, y que siga ganando siempre esa identidad que nosotros tenemos en Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios.